y a las ciudadanas cuando servimos del Estado. Y yo creo que no, yo creo que la gente debe entender, primero, que nosotros como servidor público somos empleados de esa población que nos elige, pero también que lo que hacemos tiene que ver fundamentalmente con los derechos de la persona. Cuando uno llega a un cargo de este tipo, uno tiene que tener claramente que uno representa a los electores de todos los partidos, porque uno es un servidor público. Que la gente no sienta que tú le estás haciendo un favor, porque no es un favor. Que la gente sienta que tú estás haciendo efectivo un derecho que ya tiene, que es un derecho constitucional, que es un derecho ciudadano y un derecho de vida. Pues es fundamental tener un equipo comprometido, un equipo que trabaje con pasión. La pasión es clave, la pasión es fundamental, porque la pasión te arrastra a muchas otras cosas que son en beneficio de la población. Nosotros tenemos alrededor del 60% de la población dominicana que hoy día tienen un empleo informal. Bueno, ya ahí estuvimos viendo una introducción de este invitado de lujo que tenemos el día de hoy, Chanel Rosa Chupani, quien es candidato por la circunscripción 1 del Distrito Nacional a diputado por el PLD, y es un servidor, puedo decir un ex servidor público con muchísima experiencia. Fue director del SNS, Servicio Nacional de Salud, y director también de SENASA. Vamos a darle un aplauso. Señores, gracias. Amigo. Buenos días, un placer para mí estar con ustedes aquí hoy. Para nosotros es un lujo también. Muchas gracias a ustedes. De verdad que sí. Sí, bueno, la idea es conversar un poco sobre las propuestas. Este espacio ha estado abierto desde hace muchos meses a diferentes candidatos, porque estamos empujando a pasar a las propuestas. O sea, en el pasado, vamos a llamarlo así, en el pasado, aunque todavía queda un poco de eso, la gente seleccionaba sencillamente por el color. Y decía, yo soy blanco, voy a votar por blanco. Yo soy morado, morado. No importa si es una vaca que hay ahí, no, morado. Entonces ahora estamos viendo cómo la gente está prestando atención a los debates. Mire, cuando hay un debate, eso se vuelve tendencia. Así es. Y esto quiere decir que la gente está ávida de escuchar propuestas. Y a eso traímos a Chanel Rosa Chupani para escuchar. ¿Para qué? Yo hacía una pregunta en Twitter ayer. ¿Para qué Chanel Rosa quiere ser diputado? O sea, ¿para qué? Y eso creo que no me parece tan común que un funcionario de primer nivel, sí ha pasado, pero no creo que es como tan común, y ustedes me corregirán que tienen mayor experiencia en los aspectos políticos. Yo no tengo ninguna experiencia. Si hay muchos funcionarios que han pasado de ser funcionarios de primer nivel de instituciones del Estado tan importantes como esa que le tocó dirigir, con niveles de eficiencia, porque es otra diferencia, ¿no? Y con niveles de eficiencia, pasar a una candidatura a senador, a diputado, sí. ¿Por qué? Sí, buenos días. Bueno, primero dar las gracias a ustedes por invitarme y poder dirigirme a la audiencia. Mira, yo, como ustedes bien saben, he sido servidor público prácticamente toda mi vida laboral. Yo he tenido más de 30 años como servidor público en diferentes instituciones. Básicamente, la mayor parte de esas instituciones son vinculadas a salud y seguridad social. Y siempre he sido servidor público la parte de que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, o sea, en instituciones de ese poder. Y yo había pensado ya de hace un tiempo, incluso para el 2020 me lo propusieron, algunos amigos me hablaban de eso, de la posibilidad también de incidir en la parte legislativa. Y esa experiencia que uno más o menos ha tenido en el área de salud y seguridad social, sobre todo en un país que tiene todavía temas pendientes a nivel legislativo, en esos temas, en esas áreas, aprovechar la experiencia, el expertise y el conocimiento que de una u otra forma uno ha tenido en esas áreas y plasmarla de parte del Poder Legislativo. Como te digo, nosotros vemos el Poder Legislativo solo como una de sus funciones fundamentales, que es la legislar, pero el Poder Legislativo tiene otras funciones, básicamente tiene una función de supervisión o seguimiento a las leyes que aprueba, que aquí no es común que eso ocurra. A veces se discute la ley se aprueba y después todo el mundo se olvidó de eso. Claro, ha pasado con muchísimas otras leyes. El otro día vi con
con alegría que precisamente la Comisión de Tránsito de la Cámara de Diputados había citado a los incumbentes del área de tránsito del gobierno para que explicara el nivel de avance que tenía la aplicación de esa ley que hace un tiempo fue aprobada por el Congreso. Entonces, yo creo que son temas importantes y eso yo creo que ha sido la principal motivación que a mí me ha movido para aspirar a un cargo legislativo, que yo, si tú me preguntas hace años, yo ni pensaba siquiera que podía estar aspirando, pero yo creo que aquí, mira, la gente se queja mucho de las funciones legislativas, incluso cuando se hacen mediciones en la Cámara de Diputados, el Congreso, en sentido general sale de las instituciones peor valoradas y no tiene buena imagen, vamos a decir. Entonces yo creo que uno puede aportar en el sentido de agregar valor, como decía, con el conocimiento que uno ha tenido, y esa ha sido mi principal motivación. Sí, mira, yo sí he visto casos de funcionarios de alto nivel, sí, no, muchísimo, de grandes eficiencias que han aspirado, sin embargo, lo han hecho desde el gobierno. ¿Me explico? Sí, exacto. En el caso de Chanel, claro. Chanel aspira a diputado por la circunscripción 1 después de haber pasado por la función pública. Que también pasa mucho, pero como tú dices, pero no ahora es mucho más fácil. Por sí. ejemplo, en el 2020, y cosas más que te interrumpa, que a mí me ofrecieron, yo soy de la provincia de Duarte, aunque tengo 40 y pico de años, o sea, viviendo aquí en Santo Domingo, en 50 años casi viviendo en Santo Domingo. En la provincia, yo soy de la provincia de Duarte, a mí me ofrecieron en una oportunidad poder ser diputado, incluso senador de la provincia de Duarte, y yo consideraba que no era justo, por dos razones. Tú tienes a gente, dirigentes locales, que tienen años en el territorio, que viven ahí, que hacen la política ahí, y quizás no era justo, yo pensé en ese momento, y lo sigo pensando, que una persona que llega de Santo Domingo, que tiene el poder de nombrar 80,000 personas, que es la nómina del Seguro Social, del Seguro... Tú tienes tu voto asegurado prácticamente. Del SNS claro, entonces no es justo, o sea, yo creo que no es una competencia leal, no es una competencia equitativa, porque tú tienes, reitero, el poder de una institución para nombrar en un país que a veces el clientelismo lamentablemente todavía tiene mucho impacto en el voto. Yo considero que no era justo en ese momento. Qué bien. Mire, Chanel tiene mucha popularidad en las redes sociales y es alguien que se ha manejado. A ver, saben que a veces en la política, lamentablemente, hay una lucha muy frontal. Y esa frontalidad a veces ciega. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Le resta objetividad. Le resta objetividad. He visto siempre que Chanel, hace críticas, ¿verdad? Sí, pero siempre con contacto. O sea, hay cosas que están bien, que las felicita, hay cosas que están mal, que quizás las señala, pero no he visto nunca yo creo, Juan, frontalidad. que eso debe ser el norte de la política. Nosotros aquí, y yo lo escribía el otro día, pareciéramos como si a veces, como si los partidos políticos tuvieran diferencias enemigos profundas en el término ideológico, partidos políticos que se parecen tanto en sus planteamientos. Yo creo que nosotros también tenemos que bajarle un poco al debate y que la gente salga beneficioso, porque cuando tú, por ejemplo, yo el otro día escuchaba al candidato senador del PRM, a una persona que yo respeto mucho, al señor Guillermo Moreno, hablar de que en caso de resultar ganador de la senaduría, crearía a través de una ley un seguro de salud que incluya a toda la población. O sea, eso ya lo tenemos. Okay. Entonces ya dije, bueno, ya eso lo tenemos. Y eso es el seguro familiar de salud dentro del régimen contributivo, y subsidiado, que tiene además ARS, que tiene SENASA, y ya el 97% de la población dominicana tiene seguro de salud. Es decir, que no. Pero además, en eso tú también le dices a la gente, o sea, tú tratas de que la gente tenga, de ese conocimiento que tú tienes, la gente también saque provecho. O sea, yo creo que esa es la forma de hacer política. Y de hecho, como tú dices, yo en muchas oportunidades he estado de acuerdo con el gobierno. Y mira, hay medidas, y yo siempre lo digo, que los gobiernos toman que no son populares, pero son las medidas que hay necesarias. Que tomar. Son las necesarias. Entonces tú no puedes ser mezquino en ese sentido y agregarle leña. Yo creo que aquí el PRM le hizo mucho daño al país, al momento que es una oposición tan descarnada, que yo decía esta semana en un programa, ¿por qué? O sea, una pregunta, yo fuera el PRMista y me preguntara, ¿por qué el PRM reivindica ahora tantas cosas que antes criticaba? O sea, ¿Cómo cuáles? Mira, el PRM decía que los combustibles estaban caros, que había que bajar los combustibles. ¿Ustedes se acuerdan la famosa fórmula del actual ministro de Industria y Comercio? Los combustibles siguieron siendo caros y más caros.
el PRM criticaba el endeudamiento externo, diciendo que eso no había razón para endeudarse, etcétera. Y ellos sabían, cuando lo hacían ese señalamiento, que aquí el país se endeuda porque nosotros tenemos un déficit todos los años que hay que cubrirlo con endeudamiento o con una reforma fiscal. Y se ha seguido cubriendo ese 3% del déficit con endeudamiento. Incluso este gobierno, que ha sido el único que lo ha hecho en la historia reciente, se ha endeudado para guardar dinero en el Banco Central, para aumentar las reservas monetarias. Y así muchísimas otras cosas. Yo recuerdo, señores, aquí hubo un ministro el año pasado que tenía un hijo trabajando en una institución que no era nada que ver con la de él. Y eso la oposición lo sacó. Ganaba 30,000 pesos su hijo, recuerdo, Ventura Camejo. Y ahora, ¿cuánto no tenemos? Y aprendimos entonces que no pasa nada si hay 3 personas que trabajan en el Estado en instituciones distintas que son familiares, no pasa. Okay. No, y hay gente que, y sobre todo si tienen los méritos, porque el problema sobre todo, claro, si tienen los méritos, a mí el problema es que sea una botella. Exacto, ahora, claro, si una persona méritos, que tiene la capacidad, conflicto de interés, etcétera. Entonces, yo eso y ahí podría decir muchísimas cosas. ¿Cuántas veces no se cuestionaron aquí los datos de Valdés Alviso? Yo siempre digo, señores, yo me felicito de ser lo coherente, que yo creía en Valdés Alviso ahora y creía antes en sus números. Okay. Entonces, hay muchas cosas así que te podría decir que antes se criticaba. Yo creo que ese es el tipo de oposición. Ustedes recuerdan cuando el COVID, que el gobierno decía que la oposición decía en ese momento que el toque de queda era inconstitucional. Incluso llevó un proyecto al Congreso para que declarara inconstitucional, para que al Tribunal Constitucional, para que declarara inconstitucional el toque de queda. Luego tuvimos más de un año con toque de queda. O sea, porque eso era lo que había que hacer. Con el estado de emergencia aprobado por el Congreso. Así es, exacto, con el estado de emergencia aprobado por el Congreso. Sí, de manera permanente. Yo no creo en ese tipo de oposición, claro. Y hubo una época, un diciembre, no sé si usted recuerda, que el toque de queda comenzó a las 12 del mediodía. No sé si ustedes lo recuerdan eso. Entonces, no pasa nada que uno admita que las cosas que se hacen del gobierno son las cosas que hay que hacer. O sea, eso no pasa nada. Mira, don Chanel, el tema del servicio de salud que requiere la población dominicana. Usted citaba una postura que tuvo José Paliza y como crear que todo el mundo esté en el seguro, ¿verdad? Pero Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Pero no es un asunto de ampliar la cobertura, más bien. No la cobertura. El acceso. No el acceso, sino la cobertura. Porque, por ejemplo, usted que es candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, usted sabe que en su circunscripción, en todo el país, el drama familiar que tiene una persona cuando le internan un familiar, el dinero que hay que buscar fuera del seguro. Exacto, y lo que cubra el seguro. Claro. Lo que pasa es que eso no se hace por ley. No se hace por ley. Claro, no, eso es una disposición. Mira cómo eso funciona. El Consejo de la Seguridad Social, la CISARRI, que es el órgano regulador del sistema de Seguro Familiar de Salud y riesgos laborales, se costea, tú dices, vamos a incluir un procedimiento que no está en cobertura. La CISARRI costea ese procedimiento, eso cuesta tanto. Y eso va al Consejo de la Seguridad Social, al Consejo al SNS, Consejo Nacional de Seguridad Social. El Consejo decide si aprueba, si incluye esa cobertura. Y eso no tiene que llegar a una ley para eso. O sea, las coberturas se definen a través de resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sí, pero yo creo, de todos modos, que el control unilateral del gobierno o del Estado en una materia tiene que tener algún nivel de fiscalización por parte del Congreso. Lo que decíamos anteriormente, como estábamos fuera del aire, que aquí pues no hay esa función del Poder Legislativo de fiscalización, de ver una ley que ya yo aprobé. Esa ley cómo se ha ido ejecutando. O sea, aquí no hay una función de fiscalización. Aquí la función de fiscalización se reduce en algunos casos a citar algún funcionario al pleno del Congreso para que aplique un punto X determinado coyunturalmente, pero no hay históricamente no ha habido una función de supervisión del Estado, de seguimiento. Ya, Chanel, muchas organizaciones políticas, incluyendo el PLD, seleccionaron a sus candidatos a través de un procedimiento de encuestas. Sí. Y vimos que cuando se hizo el ejercicio en el PLD, en un momento como que tú ibas a quedar fuera, o no sé si quedaste fuera, no sé si viste eso, Skinner. Sí. Chanel quedó fuera, quedaste fuera en un momento. O sea,
A mí me... Y eso sorprendió bastante. O sea, cómo Chanel con tanta popularidad. ¿Y qué pasó una con buena esta valoración en encuesta? su circunscripción. O sea, hubo... ¿Qué pasó ahí? No, mira, los partidos políticos eligieron una de las formas que tiene la ley de seleccionar sus precandidatos, en este caso las encuestas. Yo no critico las formas que tienen, que establece la ley. Aquí el tema es cómo nosotros hemos asumido la política. Porque las primarias, si tú no tienes muchos recursos, tú puedes quedar fuera. Igual con las encuestas, entonces hubo mucho cuestionamiento. ¿Por qué? Porque a los candidatos, no sé, un caso no explicó la ficha técnica, cómo se iba a hacer la encuesta, cómo se elegirían las firmas que iban a trabajar en la encuesta. Entonces a mí ni siquiera fue una encuesta. A mí fue una moneda que me dejó fuera en primer momento. ¿Cómo es la cosa? Por un empate. Sí, porque hubo un empate técnico entre los candidatos y se tiró la moneda. Sí, O sea, ese es el método. fueron a la encuesta. A la encuesta, inicialmente. exacto. Entonces la diferencia que había entre uno y otro candidato era menor a la muestra, al margen de error. al margen de error de la encuesta. Eso se decidió tirar una moneda. Eso fue lo que pasó. Bueno, al final, indistintamente del método, yo creo que fue una decisión correcta del Partido de la Liberación Sí, Dominicana gracias. llevarlo usted como candidato a diputado, porque sabemos, lo que conocemos sus propuestas, que usted es lo que va al Congreso a contribuir con Sí, el debate gracias. del sistema político dominicano. Sé que algunas cosas que coincidan con el desarrollo de la República, que de cualquier nivel usted estará ahí. De eso yo estoy seguro, porque lo que vemos en su perfil es eso. Entonces, Chanel, me gustaría saber, al inicio de esta entrevista empezamos describiendo el perfil de un servidor público que tiene más de 30 años sirviendo al país. Usted dirigió el Servicio Nacional de Salud, El Seguro el Nacional de Salud, el SENASA, etcétera. Comenzó como a los 10 años. Sí, menor de edad, ¿verdad? Menor de edad. Sí, yo me pregunto, porque Obama en su libro La audacia de la esperanza dice que a veces la política es como un deporte de esporádicos codazos. Sí, y eso así de es. lo que decía, pero Así usted es. no da codazo, usted es lo que le propuesta. Uno trata ¿Cómo, así. ¿Cómo es que se le mete el chip a una persona de una alta reputación? Pues tengo que hablar de lo que usted es, de servicio transparente en el Estado, meterse en el Congreso. Sí. Wow. ¿Cómo, Sí. cómo No, es, yo creo cómo que es no, eso? no, yo le explicaba anteriormente, o sea, yo creo que uno tiene que mira, yo veo, hay diferentes formas de tú aspirar a una posición legislativa. Uno es tú llenas la capital de publicidad, de propaganda y los medios. Eso en muchos casos esconde unas carencias. Muchas vallas. Claro, muchas vallas, lo que significa que tú no tienes quizás ni el aval, ni las propuestas, no sé, muchas cosas. Entonces, hay otros que no tenemos esos recursos, que no tenemos y apelamos a la experiencia, aspiramos al conocimiento que uno ha tenido a través de los años, la expertise. Y yo creo que eso fundamentalmente. Yo sé que no es fácil el Congreso, porque no solamente a veces uno se convierte en una voz en el desierto. No es fácil nunca el Estado, ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo. O sea, porque la política es lucha de intereses también. Sí, claro. Y a veces esas luchas de intereses no son razonables. Y en muchos casos tú tienes que apelar al raciocinio de los demás, que mucha gente uno lo encuentra. Entonces, eso es importante. Mire, y hablando de esporádicos codazos, yo vi que usted subió un tuit ahí. Ya usted está preparado para darse algunos codazos con el amigo Ese es mi Bolívar hermano, Valera. ese es mi hermano. Hay que traer boli para acá. Sí, para que- ese es mi hermano. que Sí, hable de su ayer estuve con propuesta. él en su programa. Ah, qué bueno. Sí, claro. Y mira, y esto, y lo ponemos ahí sobre la mesa de nuevo, que a veces pasa, que se entiende, mira, si esta persona es del partido morado y yo soy del blanco, no nos pueden ver juntos, no podemos conversar. No, señores, No. Y si él dice, si el blanco dice que algo es azul, yo tengo que decir que es negro. Claro. Sí, eso es sectarismo. Que yo decía que el sectarismo es un cáncer en la política. O sea, eso es tú entender que eres mejor que los demás porque tiene una posición personal, una posición política. Tú entender que el otro no tiene, vale menos porque no opina igual que tú. O a veces no que no opina igual que tú, señora. A veces opina, tiene más coincidencia contigo ideológicamente que uno de tu propio partido. Pero sucede que esa persona no es de otro signo político distinto y por eso ya tiene que ser enemigo, tiene que ser. Sí, eso no aporta nada. Que de hecho, ahí recordar que creo que fue en diciembre que nos juntamos ahí con... Sí, en diciembre con Alejandro Fernández. Con Alejandro, que es el superintendente. Sí, de bancos. El superintendente de banco, y subimos una foto, ven acá. Sí, claro. El superintendente de banco, que es un funcionario activo. No, pero eso. Junto con un mira, Juan, miembro del comité que central. la gente se asombre de eso, es una debilidad. Sí, la política claro, dominicana. que se asombre de eso. Y le voy a decir algo a ustedes.
En la Cámara de Diputados hay más buena relación entre los diputados de partidos distintos que la gente se imagina. Porque la gente dura años ahí, se hace compadre, Claro. se hace y hay unas Claro. relaciones, no importa, por más que ustedes vean discusiones, las relaciones personales, ahí en la Cámara Se de Diputados, en el dejan. Congreso, en sentido general, Es Senado y verdad. Cámara de Diputados, son buenísimas, ¿eh? Se hacen amigos la gente, afortunadamente, y eso no tiene que ver nada con tu posición. Claro. Así. Chanel, un tema que es algo controversial y que se viene debatiendo desde hace muchos años es el tema de las AFPs y todo lo que Sí. esto significa. Yo recibo mensualmente en mi correo electrónico Pero eso es Waldo. no sé, Sí, tú, yo un veo esos PDF cuartos que me dice, ahí, mira, sí, yo tú también. tienes que si yo cuántos millones, y yo nada más digo, ay, si Y yo tú- lo pudiera, y tú debiendo, si yo por como otro un lado. préstamo, si yo lo Exacto, pudiera sí, nos retirar. pasa todo prácticamente. Entonces, hay mucha, este sistema de la AFP no es nuevo, es nuevo en República Dominicana. Bueno, ya tiene 23 años. 23 Ok, años, pero sí. viene desde antes en Sí. Chile. Es un sistema Del que 2021. que en ha la ley. sido criticado en distintos países. Algunos países dicen claro. que ha fracasado. Y en República Dominicana hay mucho debate a favor, por lo general las AFP, hay algunos Sí, sectores claro. que siempre están a favor. Los ciudadanos que quieren su cuarto, por lo general, Sí, o claro. que entienden que esto debe mejorar. ¿Cuál es su posición con respecto al sistema? Sí, qué buena de pregunta. pensiones, Por eso me en permite general? a mí conversar sobre una propuesta en ese sentido, una de las propuestas que nosotros tenemos. Mira, yo no digo sistema de FP, la gente dice sistema de FP, pero más que FP es un sistema de capitalización individual, donde las FP son un instrumento de que la gente recibe. Lo que pasa es que la cara visible son las AFP. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de pensiones? Que la gente, cuando se vaya a pensionar en este país, va a recibir solamente el 20% de su último salario. O sea, usted está diciendo que si usted tiene un salario De 10,000 pesos, su pensión va a ser 2,000 pesos. O 2,500. óigame, los en el casos. futuro. ¿Y cómo tú puedes vivir Pero en el futuro? el con un futuro, 20%? el futuro va a ser en el 2030. O sea, el futuro está a la vuelta de la esquina. Entonces nosotros tenemos que buscar soluciones ahora a ese problema. Una solución que algunos países están planteando es la siguiente. Vamos a crear un sistema multipilar. ¿Qué es un sistema multipilar? Primero, un primer pilar que asegura una pensión básica para todo el mundo. Y a partir de ahí, una pensión ya complementaria. De eso se habla fundamentalmente. Y esa es la propuesta. O sea, un sistema, perdón, como un sistema que tenga dentro como diferentes subsistemas. Más o menos. Sí, no es un sistema. Diferentes modalidades de pensión. Una pensión básica que tú digas, bueno, el primer pilar es una pensión básica. Y luego el segundo pilar depende ya de los aportes que tú hagas. ¿Y esos Ok. aportes serían opcionales o serían No, obligatorios? entonces un tercer pilar son opcionales. El segundo es obligatorio. Porque la seguridad social por principio tiene que ser obligatoria. Si no, nadie cotizara. Y al Nadie. final todo el mundo le pidiera al Estado dominicano, al Estado en sentido general, en cualquier país del mundo, yo no tengo pensiones, el Estado que se haga cargo. Entonces la idea es esa, que tú junto con tu empleador, vaya creando un fondo que cuando tú te retires pueda cubrir las necesidades de tu edad de vejez, que es cuando más se necesita también. Entonces, usted Eso- dice, comenta que a partir del 2030, o sea, Eso En está ahí, 2030 la sí, mayoría está de ahí. las personas que hoy cotizan a la seguridad social van a comenzar a recibir su pensión. óigame, y 2030, usted sabe que 4 años pasa súper Volando. rápido. Eso Seis está ahí, años, eso seis está años ahí, a volando. la vuelta de la 2030. esquina. Sí. ¿Y usted cree que en 6 años podríamos enderezar esto? Bueno, Juan, ahora mismo en el Congreso hay un proyecto de ley que está apoderado una comisión bicameral que está discutiendo ese tema. Yo espero, cuando yo llegue al Congreso en agosto, nosotros vamos a asumir ese tema nosotros, el próximo Congreso puede asumir ese tema con una mayor seriedad, porque aquí, mira qué es lo que pasa. Yo creo que las posiciones extremas también han hecho que las cosas permanezcan igual, que no haya cambio. Estáticas. Estática, exactamente. Que parecía una contradicción, pero es así. Yo me voy a un extremo. Vamos a eliminar las AFP. Exacto. El tema no es que yo quiera eliminar la AFP o que no quiera. El tema y es que después. políticamente es posible eliminar la AFP en este país. Bueno. Ahora, si yo Igual de planteo bueno. eso, las cosas se quedan igual. Vamos a buscar soluciones intermedias que le permitan a que, porque la gente finalmente lo que quiere no es que haya AFP o no haya AFP. La gente lo que quiere es recibir una pensión Sí. decente cuando se retire. Eso es lo fundamental de una pensión. Pero nosotros tenemos que buscar alguna modalidad de que eso ocurra, porque los países ya están viendo eso. Mira, Andy Davar escribió un artículo el otro día
que decía que iba a haber un problema de ingobernabilidad grave en el 2030, si no le buscamos solución desde ahora. Claro, porque cuando la gente... cuando la gente no sabe lo que yo estoy diciendo. Pero hay que resolver eso. Claro. Entonces, usted está diciendo que una bomba de tiempo. Lo que no absolutamente. Sobre todo un sistema que se vendió. Yo recuerdo cuando se vendió este sistema, se decía para que la gente reciba pensiones dignas. Pensiones dignas es el debate, es la consigna. Exacto, claro. Nosotros lo dijimos aquí en un comentario. Y eso no va a pasar. Esa es la consigna. Pero, y estamos hablando, esta ley es del 2001. Del 2001. Sí. La ley 8701. Sí. Creo que esta ley debía ser revisada cada 10 años, creo. No, lo que la ley no establece así, pero ya debió ser revisada porque tenemos 20 y pico de años. Bueno, nosotros necesitamos tener pensiones dignas y un sistema de seguridad social más noble y sobre todo más eficiente. Tú tienes sectores privilegiados aquí con el tema de pensiones, entonces eso es una contradicción. O sea, yo decía el otro día, los propios legisladores se pensionan con 8 años. Entonces tú como legislador no puedes pensionarte a los 8 años, aprobar a los demás una ley que te pensiona a los 30 años. Ya. Me parece que es un privilegio irritante. Miren, estamos en entrevista extraordinaria con el candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, Chanel Rosa Chupani. Y vamos a hacer una pausa, en este caso no va a ser un punto, sino una coma, porque volvemos y porque queremos debatir un punto importante. Vamos a entrar en política. Vamos a ver si en el distrito la cosa está mucho a poco o poco a mucho. Vamos a una pausa, Carlito, pero breve, por favor, porque tenemos aquí a Chanel Rosa, candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Volvemos. Ahora que nosotros tenemos alrededor del 60% de la población dominicana que hoy día tienen un empleo informal, lo que significa que no tienen una adecuada protección social. Somos uno de los países que tiene el costo más alto en medicamentos en América Latina. Entonces se hace necesario que nuestro país invierta más y mejor en salud. Nosotros pretendemos, a través de proyectos e iniciativas legislativas, priorizar lo que es el financiamiento a los medicamentos. Ya reitero, representa 68% de lo que gasta la familia en el tema de la salud. Bueno, los ejes fundamentales son aquellos que son importantes para el ciudadano y la ciudadana de esta circunscripción y yo diría que para todo el país. Quiero mencionar en primer lugar 2 temas que son importantes, no solo por el impacto que tiene en la vida de la gente, sino también por el hecho de que yo tengo un expertise en los mismos. Quiero mencionar el tema de salud, que es un tema clave, es un tema de lo cotidiano, el tema de la seguridad social, también otro tema fundamental, pero también hay otro tema como el tema del empleo, el tema medioambiental, que es un tema, el gran tema del siglo XXI, y un tema que quizás la gente no le da mucha importancia, pero que es clave, que es el tema de la gestión pública, porque si no tenemos un Estado eficiente, un Estado que pueda responder a la necesidad de la gente, vamos a tener mejores servicios públicos y vamos a tener una mejor calidad de vida.